Dios me lo bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Los que se conecten, los que van a ver luego este video, sean benditos por la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por este día, por la bendición de esta oportunidad de ministrar su palabra, de predicar el Evangelio de Cristo, de hablar de la verdad de Dios. Quiero darle gracias a Dios por estos momentos, estos minutos que vamos a tener en la palabra del Señor, donde vamos a poder desarrollarnos conforme Dios conforme la palabra de Dios. Bendigo a mi hermano Jonathan que está conectado allí, abrazo grande, siervo del Señor. Bendigo a mi hijo Willy, abrazo grande, hijo, Dios te bendiga. Quiero que vamos a evaluar esta palabra. Allí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, viene hablando acerca de Lázaro, que había muerto Lázaro, y a su encuentro le sale Marta, y el diálogo que tiene Jesús dice que cuando ella oyó que estaba Jesús, en el verso 29, 11-29 del libro del Evangelio de Juan, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Dice la palabra de Dios. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitadle la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejadle ir. Y es palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de este poderoso acto en el que Jesús resucita a Lázaro. Y el título de este mensaje es: no te he dicho que si crees. ¿Y cuál es el asunto, mi hermano? Que tenemos la dificultad casi general, podríamos decir, de la falta de fe, del no creer. Jessy Garay, te bendigo, ¿cómo estás, amada? Abrazo grande. De no creer, de decir que creemos, de caminar como si creyéramos, pero no hacerlo. Yo en estos tiempos aquí he visto tanta duda de parte del cristiano, de parte de los que supuestamente tendrían que ser los que manifiesten una fe fehaciente. Pero Jesús en varias oportunidades dijo: pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra?
Y si hay algo que hoy tiene una falencia muy grande dentro de la iglesia, es la falta de fe. Porque se ha suplantado la fe con diferentes métodos humanos, con diferentes métodos que son meramente humanos. Amén. Gisela, Mariel, te bendigo. ¿Cómo estás, amada? Entonces, al suplantar las cosas que son de Dios, divinas, del Espíritu, por las cosas terrenales, humanas, almáticas, empezamos a no darnos cuenta y estamos haciendo lo mismo que hizo el hijo de Salomón cuando quiso reemplazar los escudos de oro por escudos de bronce. Por más que lo pulían y de lejos parecían que eran iguales, no eran lo mismo. Así es como está hoy la iglesia caminando en este tiempo. Profeta Mariana, te bendigo, amada, ¿cómo estás? Entonces, en este tiempo nos encontramos con que la iglesia camina parecida, pero no igual. Cuando usted lee las escrituras de cómo Dios, el Señor Jesús, instituyó la iglesia, cómo dejó la iglesia para que pudiéramos nosotros alcanzar esa bendición, el Señor la dejó en poder, la dejó empoderada bajo un precepto denominante para que la iglesia influyera sobre toda la humanidad, llevando a la humanidad al arrepentimiento y que vengan a los pies de Cristo. El problema es que hoy se ha suplantado a tal punto este poder sobrenatural que se quiere llevar a la gente a los pies de Cristo de manera humana. Es imposible. La gente viene y va porque es solamente, como decimos en Argentina, un chamullo político, politiquero, pero no hay poder de Dios, no hay unción en el mensaje. Nos hablamos y vivimos cuestionando, direccionamos el mensaje para pegarle a alguien, porque este nos hizo tal cosa, aquel nos hizo tal cosa, y mandamos un mensaje direccionado pegándole a alguien, pero no tenemos poder del Espíritu en nuestro vocabulario. Por eso es imposible que hoy podamos lograr ataviar a la novia, a menos que la iglesia se vuelva nuevamente a los rudimentos de la palabra, que se vuelva nuevamente a los designios divinos que fueron instituidos por Dios en el principio de todas las cosas cuando la iglesia fue creada. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes qué? La dificultad mayor que tenemos, la dificultad mayor que muchas veces ostentamos, tiene que ver, mi hermano, con que nosotros inconscientemente hacemos cosas que a Dios le desagradan, cosas que a Dios le molestan. Yo he estado en una comunión con Dios con respecto a este tema, desde el punto de vista de ver a una iglesia como la que describe el libro de los Hechos, y ver una iglesia hoy totalmente diferente a ese estado, a ese lugar. Dice, cuando comienza el libro de los Hechos, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el verso 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Que el Señor, una vez que murió y resucitó, dio mandamientos, o sea, dio ordenanza, guía por el Espíritu Santo. Cuando la iglesia desconoce al Espíritu Santo, cuando la iglesia no reconoce la deidad, la paternidad, el señorío del Espíritu Santo, en este tiempo que vivimos, es cuando entramos en la desinformación espiritual. No entendemos que Dios no puede comunicarse contigo que no sea, si no es a través del Espíritu Santo. Y cuando yo no conozco al Espíritu Santo, porque tenemos una iglesia dividida. La mitad de la iglesia dice: yo conozco al Espíritu Santo, y todos los días hablo con ellos. La otra mitad dice: yo conozco al Espíritu Santo. Si vos hablas con la iglesia, toda la iglesia conoce al Espíritu Santo y habla del Espíritu Santo. Pero esto es como decir: yo conozco Francia. Ok, mostrame alguna cosa que diga que vos estuviste ahí. Porque yo puedo decir: yo conozco Francia.
¿Sí me entiendes? Yo puedo decir yo conozco Francia, pero nunca fui. Yo puedo decir yo conozco al Espíritu Santo, pero yo no tengo comunión con Él. Porque una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que se demuestra a través de mi hablar, a través de mi obra, de la obra que hago. Entonces tú puedes decir que el Espíritu Santo está contigo, pero tus obras hablan de lo contrario. Tu actitud, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de criticar, tu forma de estar siempre diciendo cosas que no van, haciendo lo malo, eso ya habla de que tú no lo conoces. Entonces, una cosa es que tú caigas en pecado o que cometas un pecado, porque nadie está excepto de cometer un pecado, esto es algo así. Pero otra cosa es que tú, adrede, todos los días hagas lo mismo. Yo conocí personas que vos las escuchaban en el púlpito y hablaban paz, decía, wow, está lleno de Dios, pero estando a sola, se vivían burlando de la gente. Una vez estábamos en un evento y un evangelista, un pariente nuestro por parte de mi esposa, que le faltaba una pierna, que era gordito y le faltaba una pierna a él. Y yo estaba acá y vi a 5 pastores así, hablando y burlándose de ese hombre. ¿Con qué autoridad mañana me vienen a decir que ellos hablan por el poder del Espíritu Santo? ¿Con qué cara vienen a decirme que Dios está con ellos? Si yo mismo los oí y los vi burlarse de un ser humano primero, luego de un hombre con discapacidad y tercero un siervo de Dios. Entonces no venga a mí a decirme que está lleno del Espíritu Santo, mentiroso el diablo. Como dicen los mexicanos, la boca se te haga chicharrón. Porque, amado, tú vienes y declaras algo que no hay. Entonces después la gente te ve y descree de Dios porque vos decís que estás lleno del Espíritu Santo, pero tus obras hablan de que estás lleno del diablo, de maldad. ¿Qué cree que estaba ocurriendo? ¿Por qué cree que los judíos estaban con María y con Marta? No era que quisieran tanto a Lázaro, no era que querían, no. Ellos querían aprovechar la situación en la que se encontraban, porque así es como obra la iglesia, buscando la oportunidad de hacer lo malo delante de Dios. Por eso cuando Jesús lloró conmovido por la hipocresía de los que estaban alrededor. Por la hipocresía de los que decían que amaban pero no amaban a nadie, de los que predicaban, yo soy el pastor, el profeta, el apóstol, qué sé yo cuánto, soy todos los títulos que vos quieras, pero no tengo una gota de amor en mi corazón, vivo criticando, vivo hablando mal del hermano, vivo burlándome de la gente y luego digo que tengo amor, que tengo nada, y lo que soy es un hipócrita y estoy manchando el nombre del Señor, porque cada vez que la gente me ve en mi doble ánimo, mi doble cara, descree cada día más de Cristo y la afrenta no es para ti sino que es para Cristo. Alábele que Él vive. Entonces Jesús ve lo que ellos hacían. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Escuche esto. Espéreme un segundito que esto es en vivo y en directo. Amén. Cuando los que estaban en casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a los demás que se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó a ellos, y ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron: miren cómo lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera?
Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Pero Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y en la cabeza enrollada un lienzo. Jesús le dijo: quitadle las vendas y dejadle ir. Y al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. Quiero que usted preste atención a esto. Jesús se enojó de la hipocresía de los que estaban con María y con Marta, porque ellos estaban buscando cómo sacar beneficio de esta situación. ¿Qué es lo que querían hacer? Que Marta y María iban a quedar solas, y al quedar solas, ellos iban a aprovechar de eso para prostituirlas, porque era lo que hacían los judíos en ese tiempo con las mujeres que quedaban solas. Por eso cuando habla de la gran ramera, está hablando de una mujer que fue abandonada por su esposo, que se le dio carta de divorcio, y la misma sociedad la llevó a prostituirse y a convertirla en una ramera. Esto ocurría con las mujeres que eran rechazadas por sus esposos, o con las mujeres que eran viudas, como la viuda cuando Elías se acercó y la encontró a las puertas de la ciudad buscando leña, y ahí nomás vivía ella. ¿Por qué vivía a las puertas de la ciudad? Porque era una mujer viuda a la que habían prostituido, y por eso se encontraba en ese lugar. No, la que le dio de comer, por eso que se sintió la confrontación con Elías, porque la que le dio de comer a las puertas de la ciudad al profeta Elías fue una prostituta, una viuda prostituta con un hijo. Lo que era sacrilegio, era abominación para un varón judío que una mujer le diera de comer. Imagínate una prostituta. Pero ese es otro tema y es harina de otro costal. Pero yo estoy tocando el tema ahora. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo quiero que usted preste atención al contexto en el que se encontraba Jesús junto a Marta y a María, rodeada de hipocresía, como hoy caminamos bajo preceptos de la hipocresía de la iglesia, la que dice ser y no es, la que dice tener y no tiene. Usted escucha a los predicadores, yo veo las redes sociales. Todo el mundo está predicando. No está mal predicar. Pero ¿cuál es el problema cuando yo predico y no tengo un fundamento para predicar? Y no estoy hablando del fundamento bíblico, estoy hablando del fundamento mío. El testimonio personal, pero no para con los hombres, sino para con Dios. Cuando la Biblia habla y nos deja entender el tener buen testimonio no es hacia las personas, no es hacia el prójimo, es hacia Dios. Porque el que ve en lo íntimo es el que te va a recompensar en público. Tu buen testimonio no tiene que ser para el otro, porque los hipócritas tienen buen testimonio hacia afuera. Ahora, pero para con Dios tienen un testimonio pésimo. Entonces el buen testimonio que tú tienes que tener es para con Dios, no para con los hombres. Yo siempre pongo como ejemplo a mi papá. Mi papá para todo el mundo era una excelente persona. Cualquiera de afuera que te hablaba de mi papá te hablaba maravillas de él, como un hombre hecho y derecho, íntegro. Sin embargo, en mi casa él vivía de mala forma, haciéndonos pasar hambre, golpeándonos cuando se le antojaba, golpeando a mi mamá, vivía borracho. Para adentro de mi casa era una porquería, pero para afuera era el gran Señor. Así la iglesia se manifiesta y se mueve hoy, bajo esa doctrina hipócrita de aparentar hacia afuera lo que no tiene hacia adentro. No sé si habrá alguno que me está entendiendo allí. Por lo menos ponga ay, ay, ay en que sea. Ponga aleluya. Haga algo, mi hermano. Dele gloria al Rey. Vanina, te bendigo. ¿Cómo estás? Abrazo grande.
Ponga allí, amado, gloria a Dios, aleluya. Entonces, tenemos gente hoy que vive bajo los preceptos hipócritas de una religión austera, que vive hablando, diciendo un montón de cosas de las que no hace. Entonces la gente íntima, por eso es tan difícil predicarle a tu familia, porque tu familia te conoce lo hipócrita que sos. Porque para afuera, wow, el pastor Hugo, el apóstol Hugo, para afuera, y para adentro, para mi familia, una porquería. Hola, ¿me está conmigo o no? Era lo que pasaba con los judíos que estaban con María y Marta. Aparentaban que lloraban con ella para que, como que la estaban acompañando, ellos los que querían sacar provecho de ellas. Las querían prostituir, se querían acostar con ellas. Jesús ve esto y se ofendió, se enojó por esta hipocresía. Yo me he puesto a pensar y a analizar esto. Más allá de que la obra de Dios era que Jesús resucitara a Lázaro, porque cuando le avisan que estaba enfermo, se quedó 4 días más, a propósito, sabiendo que cuando llegara iba a estar muerto. Porque cuando él le avisan estaba vivo, podía haber ido y orar por él, ya estaba listo, se sanaba. Era su amigo, amaba él a Lázaro. Pero sin embargo, para la gloria de Dios dejó que transcurriera el tiempo para ir y orar para que fuera resucitado por el Señor. Pero siempre que Jesús hizo algo, lo hizo para enseñar a otros. Cuando llega delante de la tumba le dice, gracias Padre porque tú siempre me oyes. Lo dije para que los que están escuchando sepan que tú me enviaste. Una de las tareas principales de Jesús fue testificar que era el enviado, que era el apóstol. Hola. Jesús testificaba que él era el apóstol, el enviado. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús, que nosotros tenemos que seguir con la misma temática de Jesús. Y cuando muchas veces ponemos un escrito que Dios nos da una revelación y ponemos el apóstol Hugo, me critican porque pongo el apóstol Hugo. ¿Saben por qué critican? Porque son ignorantes, hipócritas, que no saben ellos cómo entrar, pero tampoco dejan que los demás entren. Fariseos de este tiempo. A la vez de que él vive. Cualquier parecido con la realidad o con usted es mera coincidencia. No se ofenda ni se sienta mal. Mejor arrepiéntase y vuélvase a Dios. Es lo mejor. Cuando trae la resurrección, la palabra de resurrección, lo que le estaba diciendo Jesús a Marta, cuando Marta le dice, pero Señor, hace 4 días que está ahí adentro, el olor debe ser nauseabundo. Y le reclama a Jesús enojado, porque estaba enojado por toda la hipocresía. Estaba enojado porque no se daban cuenta estas 2 mujeres que los judíos alrededor las estaban buscando con otro interés. Por eso le reclama, no te he dicho que si crees, le dice la reprende a Marta, no te he dicho que si crees. Marta y María lloraban a Lázaro porque era su cobertura. Era lo que impedía que los judíos se enseñorearan de ella, pero Lázaro murió. El dolor que tenía María y Marta era que quedaron a merced de estos hombres. Pero lo que Jesús le estaba reclamando era, porque dice, si tú hubieras estado aquí, y el Señor le dice, pero si ustedes hubieran creído, yo no necesitaba estar ahí. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, vamos a buscar al pastor o a la pastora para que ore por nosotros, y cuando Jesús te dice, pero si tú hubieras creído, no necesitaba al pastor? Si hubieras creído, no necesitaba a la pastora. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Yo quiero hablarle a alguien que Dios hoy le está diciendo, cada uno de tus reclamos ha sido en vano, porque si tú hubieras creído,
hoy tendrías una realidad diferente. Hoy estarías viviendo algo diferente. Parece que la única forma que tenemos de creer es cuando viene el pastor y ora por nosotros, viene el profeta y ora por nosotros. ¿Hasta cuándo vas a hacer una carretilla, vas a hacer un vagón que hay que llevarte de tiro? ¿Cuándo vas a tomar decisión de decir, bueno, ahora yo voy a llevar a otros? ¿Cuándo voy a dejar de ser una carga para comenzar a hacer algo liviano en Cristo Jesús? ¿Cuándo le voy a entregar mi cruz a Cristo para llevar la cruz de Cristo, que es liviana y ligera? Hoy me hablaba el Señor a través de esto. Por eso cuando el escritor en el libro de los Hechos dice, en el primer tratado, en el primer mensaje, que es el mensaje del Evangelio de Lucas, en el primer mensaje que te escribí, en el primer libro que escribí, te hablé acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Te lo voy a traducir para que comiences a entender esto. En el libro de Lucas, le dice el escritor, que se cree que era Lucas, justamente, en el libro que él escribe, el primer libro, él enseñó lo que Jesús hizo y enseñó. Pero en el segundo libro, que es el libro de los Hechos, él le va a hablar algo que tiene que ver con lo sobrenatural. En el primer libro le habla lo que hizo Jesús estando en la tierra. Le habla de Jesús el hombre, cómo fue transformándose hasta llegar a ser el Hijo del Dios vivo como un Cristo de gloria. Pero en el segundo libro, el escritor está hablando de Cristo glorificado, quien nos legó su Espíritu, el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos las mismas posibilidades que Él tuvo como Jesús en la tierra. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Aleluya. Si usted lee las Escrituras, usted va a ver que Jesús jamás le habló, mientras fue Jesús, del reino. Solamente la única frase del reino que Jesús le dio a sus discípulos, a sus seguidores, fue: el reino de los cielos acercado a los hombres. Pero cuando Él murió y se resucitó como Cristo glorificado, cuando estuvo resucitado en la gloria, cuando Él utilizó el poder del Espíritu Santo para dar mandamientos, para guiar, para direccionar a quienes eran sus seguidores, dice la Biblia que entonces les reveló el reino, hasta que mientras Él fue terrenal, carnal, el reino se acercó solamente. Pero cuando vino el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual te lleva a toda verdad, cuando vino el Espíritu de verdad, entonces el reino se posesionó en el conocimiento del ser humano. Y tú, conociendo que es el reino, tienes que caminar en poder, porque el Espíritu Santo es el reino de Dios sobre tu vida. El reino, hablamos del reino y hablamos de que la riqueza, que esto. No, el reino, hermano, es poder. Y el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es el que te da poder intelectual. Es el que te da poder para hablar. Es el que te da poder para echar fuera demonios. El Espíritu Santo es el que te da poder para sanar enfermos. El Espíritu Santo te da poder para predicar. La gente que a mí me conoce, hermano, que me conoce, puede testificar fehacientemente de lo que es Dios en una transformación de una persona. Yo, hasta antes de conocer el Evangelio, era el ser más ermitaño que usted pueda ver. Yo no hablaba con nadie, no me gustaba, no tenía comunión, no era sociable. Buen día, buenas tardes, y ya era mucho hablar eso con alguien. Mi esposa, que me conoció sin Cristo, ella da testimonio de la verdad, de lo que Cristo hizo a través de mi vida y con mi vida.
porque Cristo es transformación. Entonces, cuando una persona dice, habla y predica a Cristo, pero no ha cambiado su vida, no ha habido una transformación en su vida, y no estoy hablando porque hay algunos que se autocontrolan y cambian su forma de vivir, pero amado hermano, lo mío fue sobrenatural. Yo era un hombre indocto, yo era un hombre neófito, ignorante, yo no sabía hablar, yo no tenía capacidad para hablar, no me podía comunicar porque no podía hilvanar dos oraciones juntas. Pero cuando Dios vino a mi vida, trajo la transformación del Espíritu, y el Espíritu Santo me enseñó a hablar. El Espíritu Santo me enseñó a caminar en poder. El Espíritu Santo me llevó a un punto, me enseñó a tal punto que hoy soy licenciado en teología y ciencias religiosas. ¿Y sabe por qué? No porque me lo regalaron, porque usted cada vez que oye una enseñanza que Dios pone en mi boca, usted puede ver la gloria de Dios en esa enseñanza. La gente dice que es tremendo el mensaje, porque es un mensaje que viene del Espíritu, porque el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero es la transformación de Dios. La gente que me conoce de toda la vida, cada vez que me dice verdaderamente Dios es grande y está contigo. Yo tengo escrito 3 libros. Cuando usted lee esos libros, que todavía no lo he sacado, digamos, no lo he publicado porque todavía no me ha sido dado la orden de parte de Dios. Pero usted lee esos libros y se queda admirado que una persona sin estudio como yo pueda escribir de esa forma. Es que no es mío, eso me fue dado de Dios, porque Dios es transformación. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿O se fue de ahí? ¿Está ahí o no? Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días, hablándoles acerca del reino. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. La promesa del Padre. ¿Qué es lo que hoy le falta a la iglesia? Recordar que hay una promesa del Padre a la cual tenemos que estar atentos y esperar que llegue a nuestras vidas. Pero hoy ya no hay bautismo del Espíritu Santo en las iglesias. Hoy ya la gente no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y si no, ahora se han levantado diferentes corrientes teológicas. No, si usted creyó, ya tiene el Espíritu Santo. Pero una cosa es que tú tengas al Espíritu Santo, otra cosa es que tú tengas la promesa del Padre. Hola. Los discípulos, si usted lee el libro de Juan, va a encontrar que Jesús sopló sobre ellos y vino dentro de ellos el Espíritu Santo. Estaba con ellos el Espíritu Santo. Pero no recibieron poder sino hasta que vino sobre ellos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2. Una cosa es que tú tengas el Espíritu Santo cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo viene a tu corazón. Pero otra muy diferente, que el poder del Espíritu Santo esté sobre ti. Y ese es el problema de la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia, pero no le dan el lugar. Cuando el poder viene, cuando habla del bautismo, es cuando el Espíritu Santo se pone sobre, cuando el Espíritu Santo es Señor, cuando el Espíritu Santo es el Padre, cuando el Espíritu Santo es el pastor, el apóstol, cuando el Espíritu Santo es el Señor de la obra. Le das el lugar que le corresponde. He oído en este tiempo gente criticando acerca del hablar en lenguas. Yo nunca estudié idiomas. Sin embargo, he hablado más idiomas que cualquiera de la tierra, le puedo asegurar. Porque a mí me fue entregado el don de lenguas. A mí, día tras día, Dios me cambia las lenguas con las que voy a hablar. Algunas las conozco porque fui una persona durante toda mi vida que me ha gustado mucho el cine.
Y siempre me gustó ver las películas en su idioma original. Prefiero subtitulada que traducida. Prefiero toda la vida. Entonces, cuando es subtitulada, tú oyes la película en su idioma original. Y muchos de los idiomas los reconozco por esa condición. Y yo he hablado todos sus idiomas y muchos más. Me he descubierto orando en chino, me he descubierto orando en coreano, en japonés, me he descubierto orando en ruso, en alemán, me he descubierto orando no sé en cuántos idiomas. Yo nunca estudié ninguno de ellos. A menos que sea por el Espíritu Santo, yo jamás podría hablar algo así. Entonces, para el que no cree que existan los dones como el don de lengua, sorry, lo lamento por ti, mi hermano, pero está más errado y más perdido que Judas. Porque lo que dice la Biblia es real, porque lo que está escrito en la Biblia es real, porque los dones existen y son reales. El don de hablar en lenguas como la interpretación de lenguas, el don de fe como el don de milagros, el don de sanidad, el don de profecía, el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia. Todos los dones que habla la palabra de Dios son reales porque el Espíritu Santo de Dios es real y porque Dios es real. ¿Me está entendiendo? Dios es real, Dios es verdadero, Dios es el único que sostiene todo esto. Sin Dios no habría nada. Dios es la eternidad misma. Dios es la sabiduría. Dios es la reconciliación. Dios es la resurrección. Dios es el poder de milagro. Dios es el poder de fe. Dios es todo. Pero comenzamos a hacernos los teólogos y hacemos un enredo, hermano. Hola, ¿sí? ¿Con quién estoy hablando allá arriba? ¿Con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo? Eso hacen los ignorantes porque no saben de lo que hablan, porque se hicieron un enredo teológico que no saben a lo que hacen referencia. Pero yo tengo algo muy claro, el Padre es todo. Por la gracia del Hijo que murió en una cruz y resucitó, es la llave. Pero mi traslado para entrar a esa puerta, abrir con la llave y entrar a la presencia, es el Espíritu Santo. La Biblia dice el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu. Entonces, mi hermano, yo no necesito saber, yo hablo con los tres a la vez, porque son el mismo. Dios es uno. Yo hablo con el Padre en el nombre del Hijo por la comunión del Espíritu. Sencillo y simple. Pero no porque ahora voy a hablar con el Hijo, más tarde hablo con el Espíritu y luego capaz que voy a hablar con mi Padre. Pero vos tenés tres dioses, hermano. Vos no te das cuenta que eso es diabólico. Dividir a Dios en tres es diabólico. Dios no se divide en tres, sino que tres caracteres forman un solo Dios. Hola. Y tres caracteres porque son los más conocidos, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si usted analiza las Escrituras, usted va a encontrar que Dios se ha personificado con características infinitas. Melquisedec era Dios con carácter de un rey de Salem, sacerdote. El ángel que habló con Manoa, que era el marido de la madre de Sansón, era Dios con carácter de ángel. Los tres que venían cruzando el desierto cuando se encontraba Abraham bajo el encinar de Mamré, que salió al encuentro, era Dios con carácter de tres individuos que cruzaban como ángeles por el desierto. Amados hermanos, a menos que usted se encuentre con Dios de verdad, usted no va a saber a quién está hablando. Usted no sabe qué Dios está adorando. Llega conmigo, yuju. Dios lo llena todo. A mí hace muchos años cuando Dios me dijo, te he llamado para que me conozcas, para que me oigas, para que me veas y para que testifiques de mí. Cuando yo una vez le comenté esto a algún pastor, hermano, eso no es de Dios, me dijo. ¿Por qué no es de Dios? Porque usted dijo para que me vea y está escrito que nadie puede ver a Dios y vivir. Amén. Pero yo no vivo. Oh. Yo morí hace mucho tiempo, mi hermano.
Cristo vive en mí. Yo no vivo. Hola. Y como estoy muerto a mí mismo y vivo en Cristo Jesús, por Cristo Jesús puedo ver a Dios. Hola. ¿Está conmigo aquí? ¿Usted está entendiendo la palabra o no? Por Cristo Jesús yo puedo ver a Dios. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Los religiosos, no podemos ver a Dios. Claro que si vos nunca moriste, hermano, si vos no conocés a Dios, vos no tenés ni idea quién es Dios. Vos hablás porque te parece. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Quiero ir terminando con esto. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan fue enviado por Dios para bautizar en las aguas. Como un modo, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Pero el bautismo del Espíritu Santo es para salvación. Yo no sé si usted está ahí. ¿Cuál es más importante? ¿Que tú te arrepientas, que demuestres tu arrepentimiento o que tengas salvación? ¿Cuál es dice, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Escuche esto. Dice, y enseñándole todo lo que yo les he enseñado. La pregunta es, cuando vienen los eruditos, entre comillas, religiosos, ¿y en el nombre de quién bautizamos? ¿Del Espíritu Santo o de Jesús? ¿Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o lo hacemos en el nombre de Jesús? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo digo el Padre, el Hijo y el Espíritu, estoy hablando de Dios. Cuando digo Jesús, estoy hablando del Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Lo haga de una forma o de otra, siempre será para gloria de Dios. Ahora nosotros, y esto lo digo con temor y temblor delante de la presencia del Espíritu Santo, escuchen, nosotros hemos bautizado a mucha gente en el Espíritu Santo. ¡Guau! Aleluya. Dios nos ha permitido orar por la gente y que reciban el Espíritu Santo. Los hemos bautizado, como dice la palabra de Dios en el libro, en el capítulo 28 de Mateo. Vayan, hagan discípulos bautizándolos. Bautizándolos. Como dice bautizándolos, todo el mundo cree que es en las aguas porque es más fácil meterlo al agua y sacarlo del agua. Pero es más difícil tener la fe para declarar la palabra y que el bautismo del Espíritu Santo se manifieste en la persona. Ese es el problema, mi hermano, que la falta de fe ha hecho que lo que Dios dice acerca del bautismo del Espíritu Santo, toda la iglesia crea que es el bautismo en las aguas. Porque es más fácil meter a alguien de los pelos entre el agua, sacarlo, que soltar la palabra para que la gente sea bautizada en el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Entonces ese problema es por falta de fe. Y el Señor dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hoy Dios te dice a vos que estás allí conectado y a los que van a ver este video, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que necesitas para creer? Que Dios puede hacerlo. Que Dios es autosuficiente para salvarte, para sanarte, para liberarte. Que Dios es autosuficiente para hacer que tu economía cambie, para hacer que tus hijos vengan a los pies de Cristo, para hacer que algo transforme tu vida, tu entorno. ¿Qué es lo que produce que tú no puedas creer que Dios lo puede hacer? Si Él te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria, la gloria, la gloria de Dios. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjese, Dios le está hablando de lo espiritual, del bautismo,
Y estos carnales querían saber si iban a ser liberados naturalmente de la esclavitud como un pueblo grande en Israel. Hasta el día de hoy los judíos están esperando algo personal, algo natural. Pero nunca entendieron la palabra que dice, así como le has visto irse, así vendrá. La pregunta que yo les hago a ustedes, amados hermanos, ¿cómo le vieron irse? ¿Como Jesús o como el Cristo resucitado? Hola, ¿cómo? Como el Cristo resucitado. ¿Y cómo vendrá? Como el Cristo resucitado. Y Israel está esperando. Ahora tienen a uno ahí que dicen que es el Mesías porque esperan a un ser humano, a una persona. Pero no entendieron que la palabra divina, la palabra de revelación, la palabra profética dice que le veremos volver a Cristo de la misma forma en que se fue. Y Él cuando se fue glorificado, fue levantado en una nube, aleluya, delante de sus discípulos, pero estaba glorificado. Así le veremos volver. No estaban esperando a alguien que venga acá, un santo que venga caminando. Ignorantes de la palabra de Dios, ignorantes de la rema de Dios. Se me seca la boca y he hablado mucho, me parece. Aleluya. Entonces, mi hermano, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El único que sabe cuántos son los tiempos es Dios, y a quien Dios se lo quiera revelar a través del Hijo. Dice la Biblia, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, la sazón de los tiempos, o las razones de los tiempos, el conocimiento de los tiempos, está en la sola potestad del Padre. Y el Hijo conoce lo que el Padre tiene, y el Padre conoce lo que el Hijo tiene. Y el que el Hijo le quiere revelar, conocerá la sazón de los tiempos. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo será que estamos preparados para recibirlo en gloria? ¿Cuándo? Solamente a quien el Hijo se lo quiera revelar. Escuche esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aleluya. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo fue que se fue Jesús al cielo? Glorificado como un Cristo de gloria. ¿Cómo volverá? Como un Cristo de gloria volverá. Pero ¿a buscar a quién? A los que creen, a los que tienen fe. Porque Cristo no vendrá a buscar a todos, vendrá a buscar como iglesia a los que creen y tienen fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es esta. La Biblia dice que Jesús dijo, pero cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe. ¿Cuántos pueden decir si verdaderamente cuando vuelva Jesús hallará fe? ¿Cuántos pueden verdaderamente decir, yo estaré en fe esperando que venga Cristo? Si hoy mismo, amados hermanos, hay situaciones que nos han descubierto las flaquezas de fe que tenemos. Yo debo tener fe en la palabra de Dios. En el libro de Lucas 18:8 dice,
Y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo vuelva por su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué cree usted que preguntó Jesús esto? ¿Va a haber iglesia? Claro que va a haber iglesia. ¿Van a haber creyentes? Claro que van a haber creyentes. El tema es que no van a tener fe. Temerosos del diablo, le tienen más miedo al diablo, le creen más al diablo que a Dios. Si la palabra de Dios dice, yo soy Jehová tu sanador, ¿por qué le tenés miedo a la enfermedad? Si la Biblia dice que Él es Jehová Jireh, nuestra provisión, nuestro proveedor, ¿por qué tenés miedo a la miseria o a la pobreza? Porque no tenés fe. Aunque vos orés, ayunés, vayas a la iglesia, no tenés fe. Porque toda persona que no crea lo que está escrito es un apóstata de la fe. Y esa persona cuando venga Cristo se va a quedar. Porque vivir por fe significa creer absolutamente de tapa a tapa todo lo que dice la Biblia. Y como digo siempre, y lo vuelvo a sostener, si la Biblia dice que si yo bebo cosa mortífera no me dañará. Si la Biblia dice que yo hablaré otras lenguas. Si la Biblia dice que yo echaré fuera demonios y no lo hago, es porque yo no creo. Y si no creo, mi hermano, no tengo fe. Por eso Jesús le dice a Marta, pero cabezona, no te dije que si creías ibas a ver la gloria de Dios. Miren, ¿sabe cuál es el mayor obstáculo que tenemos como creyentes? El entorno. Porque nos dejamos influenciar por lo que los demás dicen, por lo que los demás hacen, por lo que vemos hacer a los demás. Pero no tenemos nosotros un absolutismo en la fe de tener una relación íntima personal con el Dios de la vida. A mí, muchos se me enojan y quizás puede tomarlo usted como egocéntrico, tómelo como usted quiera. Yo lo tomo como lo que es. A mí me mandan miles de videos, miles de prédicas, miles. Me sobra esta mano para los que alguna vez miro. Y miro dependiendo de que Dios me dé testimonio del predicador o el maestro que está enseñando. Porque yo no voy a dejar que se llenen mis oídos de negativismo, de gente incrédula, gente que solamente trae un mensaje para levantar el ego, de esos mensajeros almáticos que viven trayendo mensajes para que la gente se infle, pero cuando sale afuera se desinfló y se cae. A mí me gusta escuchar a esos hombres y mujeres que tienen un mensaje real, textual de la palabra de Dios. Tengo muy pocos siervos a los que escucho verdaderamente. Hay hombres que no tienen una capacidad intelectual ni un léxico, pero sin embargo tienen un mensaje del Espíritu que me reconforta y me llena el corazón cuando los escucho. Tengo que nombrar a alguno, Juan Carlos Harrigan. Me encanta cuando el varón predica. La enseñanza del apóstol Edwin Santiago me llena el corazón. La administración que tenía el profeta T.B. Joshua me llenaba el corazón. Pero son contados. ¿Sabe por qué, mi hermano? Y no es que yo haga excepción de personas, sino simplemente que aprendí hace mucho tiempo que para ser sabio me tengo que juntar con sabios. Porque hierro con hierro, hierro con hierro.
Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los creyentes viven oyendo a todo el mundo. Video que les llega lo escuchan y uno habla de una cosa, el otro habla de otra y después tienen un enredo en la cabeza que no saben para dónde ir, no saben en quién creer. Yo conocí hermanos en Cristo personalmente que ellos vivían escuchando a los creyentes, a los evangélicos, a los bautistas, a los carismáticos, a los pentecostales, a los luteranos, oían a quien sea, oían a los mormones, oían a los testigos de Jehová, a todo el mundo. Cuando vos hablabas con ellos no tenían ni idea qué es lo que hacían en el evangelio. Porque así como la fe es por el oír, también la duda es por el oír. También la incredulidad viene por el oír. Ojo. Ojo. Mirad cómo oyes, dice la Biblia. Mirad cómo oís. Entonces le prestamos atención a cualquier cosa y luego venimos y no sabemos ni para qué estamos. Pero eso es algo que yo pongo por obra en práctica. Yo confío plenamente en lo que el Espíritu me dice y me dejo guiar por el Espíritu Santo. Me mandan un mensaje, un predicador que quiere pasar por donde yo estoy para que lo reciba un día en la iglesia. Y me mandan videos de sus prédicas. Yo no veo ninguno de esos videos. Y le digo, tranquilo, no me mandéis video, amado, porque yo voy a doblar mi rodilla y le voy a preguntar al Padre. Porque Él sabe la verdad. Porque yo en el video voy a ver lo que tú quieres que yo vea. Pero el Padre me mostrará lo que Él quiere que yo vea. Te quieren invitar a predicar y te dicen, mándame un video. ¿Para qué querés un video, hermano? Dobla tu rodilla y preguntale a Dios. ¿Tenés problemas con mi ministerio? Pregúntale a Dios. Pero la iglesia ha perdido la fe. Que Dios nos ayude, mi amado hermano. Te suelto esta palabra y te queda retineando ahí en tus oídos, en tu corazón. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oramos a Dios. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este momento de compartirlo con mi hermano y mi hermana. Señor, sea multiplicada la palabra en su corazón para que reverdezca en gloria, Padre Santo. Para que ellos puedan entender que tú eres autosuficiente para su vida y para todo su caminar y su peregrinar en esta tierra. Yo los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde Cali, Colombia, gracias, Señor, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.